¿Existe relación entre la pérdida de olfato y las enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer, Parkinson o Huntington? Visitamos el grupo de Neuroplasticidad y Neurodegeneración de la Facultad de Medicina de Ciudad Real para conocer más sobre nuestro cerebro. La profesora Úbeda, como neuroanatomista, que es como la parte de la anatomía que trata las neuronas, ¿no, profesora? El sistema nervioso, sí. ¿Nos puede contar aquí un poco, con un cerebro a mano, por así decirlo, lo que se estudia y lo que se investiga, ¿no? Sí, a ver, yo pertenezco al grupo de Neuroplasticidad y Neurodegeneración de la Facultad de Medicina de Ciudad Real y nosotros estudiamos enfermedades neurodegenerativas, en concreto Alzheimer, Parkinson y desde muy recientemente Huntington también, ¿vale? Son enfermedades neurodegenerativas, es decir, que afectan a nuestro cerebro. Nuestro cerebro es la parte más compleja del organismo, tiene un funcionamiento del cual conocemos muy poco y nuestro grupo se centra en el estudio del sistema olfativo que empieza en los bulbos olfatorios, ¿vale? Y que incluye las áreas de la corteza entorrinal, amígdala e hipocampo. En esta sección, en esta hemisección, se pueden observar también distintas áreas del cerebro y la complejidad de toda su estructura en la corteza, que forma múltiples pliegues, ¿vale? Y en este caso también el bulbo olfatorio del cerebro. Nuestro estudio siempre empieza a partir de secciones que recibimos desde los bancos de biobancos de tejido de España, europeos o incluso mundiales, en el que donantes han decidido ofrecer su cerebro a la ciencia. Desde estos biobancos se nos envían pequeñas secciones de las áreas de estudio y a partir de estas secciones de cerebro en nuestro grupo los orientamos anatómicamente para poder responder a las preguntas que nos hacemos constantemente respecto a estas enfermedades. Igual que existen mapas del mundo, existe un mapa cerebral, ¿no? Sí, claro, tenemos un atlas del cerebro, existen uno o varios atlas del cerebro donde podemos localizar cada uno de nuestras zonas de estudio o cada una de las áreas, zonas de corteza relacionadas con diversas funciones. Así, cuando nosotros recibimos los bloques desde el banco de tejido, lo que hacemos es orientarlos e identificarlos con la zona correspondiente. Una vez que tenemos claro con qué área del cerebro estamos trabajando, venimos al microtomo de congelación. En el microtomo de congelación lo que hacemos es laminar o seccionar este tejido para poder empezar a realizar nuestros experimentos. El tejido se crioprotege para conservar todas las estructuras y las células, porque cuando hay una mala congelación las células se rompen y entonces ya no podríamos estudiarlas. Lo que se hace es crioprotegerlo para conservar toda la estructura celular y de esta manera poder trabajar con estas secciones que tienen aproximadamente 50 micras de grosor. Una pregunta, profesora, se habla mucho de la corteza olfatoria, del olfato, y no sabemos muy bien qué relación puede tener con estas enfermedades neurodegenerativas. Efectivamente, a primera vista parece que nada tenga que ver
la pérdida de olfato con una enfermedad neurodegenerativa. Sabemos que hay una afectación, hay 3 cosas en común que voy a comentar brevemente de estas 3 enfermedades neurodegenerativas que estamos comentando, que son Alzheimer, Parkinson y Huntington. La primera es que en cada una de ellas hay una proteína en el cerebro que tenemos cada uno, que no sabemos por qué empieza a cambiar su conformación y se convierte en un depósito de proteína patológica. Y ese depósito empieza en una región del cerebro, en un área del cerebro, y se va propagando por el cerebro a través de la vía nerviosa, ¿vale? Con un comportamiento prionoide. Resulta que en estas 3 enfermedades los primeros depósitos que se localizan neuropatológicamente son en el bulbo olfatorio. Entonces, el sistema en el bulbo olfatorio o en el núcleo olfatorio olfativo, ¿vale? Núcleo olfativo anterior, perdón. Entonces, la relación del olfato hace unos años era dudosa. A día de hoy, la pérdida de olfato está incluida como un síntoma preclínico, no estaba incluida entre los clínicos, ya se ha incluido como síntoma de previo muy temprano de esta enfermedad. Se puede originar una anosmia hasta 20 años antes de que aparezcan, por ejemplo, trastornos motores en el Parkinson o pérdida de memoria en Alzheimer, lo cual no quiere decir que una pérdida de olfato lleve a una enfermedad neurodegenerativa, ¿vale? Podemos perder el olfato por otros muchos motivos, no únicamente por este. Una vez hemos cortado el tejido, lo que hacemos son diversas técnicas y diversos experimentos. ¿Para qué? Para contestar a preguntas que quisiéramos responder respecto a estas enfermedades. Por un lado, ¿qué tipos celulares hay en los cerebros procedentes de enfermos o patológicos y en los cerebros de personas que no sufrían estas enfermedades, para poder ver si hay diferencias? Entonces, por un lado, hacemos experimentos de ver qué pasa con cuántas neuronas hay, si se pierden, si se mantienen, en qué áreas, qué tipo de células se pierden, además de neuronas, por ejemplo, la glía o astroglía, que está relacionada con procesos inflamatorios, que también tiene mucho que ver con este tipo de enfermedades, y para ello hacemos un tipo de experimentos en el que teñimos, ¿vale? Intentamos identificar estas neuronas en el tejido. Una vez las tenemos identificadas, vamos al microscopio. Disponemos de un microscopio de estereología en el que podemos profundizar en el tejido en 3 dimensiones. De esta manera podemos cuantificar, delimitamos primero la área y cuantificamos el número de núcleos de cada uno de estos tipos celulares que hay en los cerebros de pacientes patológicos y en los cerebros de personas que no padecían la enfermedad. Una vez hecho eso, que estas son imágenes ilustrativas, ¿vale? Esto es la proteína patológica, por ejemplo, la tau, en el cerebro. Aquí tenemos un tipo celular, ¿vale? Y aquí tenemos otro tipo celular, son células de microglía. Y primero nos hacemos un mapa para saber nuestras capas. Utilizamos un microscopio de estereología en el que podemos apreciar las imágenes en 3 dimensiones, es decir, podemos profundizar en el tejido y de esta manera podemos hacer una cuantificación muy objetiva y exhaustiva, ¿vale?, del número de células que hay en el tejido patológico y en el tejido sano. En este caso estamos observando
parte del tejido de un cerebro procedente de una persona que padecía la enfermedad de Alzheimer. En azul se aprecian los núcleos de todas las células que hay en esa porción de tejido, y en marrón se aprecian astrocitos, es decir, un tipo específico de células que está relacionado con la inflamación. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros cuantificamos cada uno de estos núcleos, nosotros lo señalamos, pero hay un programa muy objetivo y muy riguroso en este microscopio que se encarga de darnos los datos. Entonces, estos astrocitos que tienen que ver, esta microglía, que tiene que ver con la neuroinflamación, se agrupan normalmente alrededor de la proteína patológica en el cerebro, que es la beta-amiloide o la tau. Estamos en el microscopio confocal para ver estos tipos de experimentos. Lo que hacemos es utilizar unos anticuerpos específicos en el que detectamos también estas neuronas mediante un fluoróforo. Un fluoróforo es lo que se utiliza normalmente en las pulseras estas que llevamos en las fiestas, si se rompen y dan fluorescencia. Pues eso es lo que hacemos aquí. Este microscopio emite una luz láser sobre un fluoróforo que hemos metido, y entonces nos permite visualizar esa neurona o esa proteína o ese tipo de célula. En este caso os podemos mostrar en el tejido de un paciente que también tenía la enfermedad de Alzheimer, en rojo. En rojo se ven las placas de beta-amiloide, en lila podemos observar astrocitos, que son también células, tipos celulares relacionados con la inflamación, y en verde un tipo de neuronas que uno de nuestros estudios, que ahora mostraremos, nos ha indicado que está muy por encima en los niveles de los cerebros de enfermos de Alzheimer que de aquellos pacientes que no tenían Alzheimer. Por lo tanto, lo que hemos hecho es una imagen en la que podemos localizar dónde se encuentra ese tipo de proteína, y efectivamente esa proteína, si os dais cuenta, está justo rodeando la placa de beta-amiloide, que es la patológica, es decir, que hay una proteína que cuando la enfermedad aparece, también aparece o empieza a reproducirse de una manera extraordinaria alrededor de la proteína. ¿Para bien? ¿Para mal? Esa sería la siguiente pregunta y la siguiente experimentación que habría que hacer a partir de aquí. Bueno, doctora, entonces el cerebro es muy complejo, pero me comentaba un símil con la sociedad que lo podíamos entender un poquito mejor, ¿no? Sí, a ver, voy a hacer un símil muy simplista, ¿vale? Intentando asemejar el funcionamiento del cerebro con el funcionamiento de la sociedad cotidiana, de una sociedad cotidiana. En una sociedad estamos mucha gente, como en un cerebro hay muchos tipos de células, y cada una de las personas o de los oficios tiene una función determinada. Cuando todo funciona con normalidad, la sociedad funciona normalmente, pero en ocasiones algo falla, y cuando algo falla repercute en todos los demás. Por ejemplo, el hecho de que haya conejos no es malo. Los conejos tienen su función y están dentro del ciclo de la vida. ¿Qué pasa si el hecho de que haya conejos pasa a ser una plaga de conejos? Que esa plaga de conejos va a afectar
a muchos más ámbitos de la sociedad. Esos ámbitos de la sociedad pueden ser los agricultores repercutirán en los empresarios de alimentación, si algún alimento no llega al mercado repercutirá en los supermercados y lo que no haya en los supermercados repercutirá también en los ciudadanos que no podrán comprar ciertos alimentos. Exactamente igual que si hay una inundación y se lleva casas por delante. Bueno, pues este símil lo podríamos llevar a las enfermedades neurodegenerativas en un aspecto muy importante. Cuando algo no funciona en el cerebro, como en este caso, y además va desencadenando otros efectos, al final tenemos una enfermedad grave, pero hemos tenido que pasar un proceso hasta llegar ahí. Vale, partiendo de ese símil, sabemos por tanto que en el cerebro hay muchos tipos celulares, que hay mucha función, muchas proteínas que se encargan de funciones diferentes. De todo eso conocemos apenas nada. Es decir, que prácticamente el funcionamiento del cerebro es desconocido. Por lo tanto, partiendo de ahí, vamos ahora a las enfermedades neurodegenerativas, Alzheimer, Parkinson y Huntington. Siendo tan diferentes, ¿qué tienen en común? ¿Qué sabemos que tienen en común? Pues tienen en común, por un lado, que son proteinopatías. ¿Qué quiere decir eso? Que en cada una de ellas hay una proteína endógena, es decir, que tenemos en nuestro cerebro, que no es mala, igual que los conejos, pero que en un momento dado ni se sabe por qué, bueno, en el caso de Huntington sí, porque es hereditario, ¿vale? Pero no se sabe ni por qué ni cómo, empieza a formarse, a cambiar su conformación y a formar depósitos patológicos en el cerebro. Por lo tanto, las tres son proteinopatías. ¿Qué sabemos también? Sabemos que esos depósitos se van acumulando en el cerebro de una forma predecible y a través de ciertos estadios. Primero se afectan unas zonas, luego afectan otras y luego afectan otras. O sea, es un estadiaje. Vale. ¿Y cómo pasa de una región del cerebro a otro, de un área del cerebro a otro? Pues parece, nosotros barajamos o trabajamos con la hipótesis prionoide, la que nos cuenta que esta proteína patológica o la enfermedad actuaría como un prión, no que sea un prión, sino que actuaría como un prión, que cada una de estas células malas atacaría a una buena, dándole el poder de convertirse también en mala. Y entonces volvería a atacar a la siguiente y pasaría la información propagando la enfermedad. Característica común también de las tres, que los estadios iniciales de los depósitos empiezan en el sistema olfativo. Por lo tanto, como especialistas en el sistema olfativo, nuestra responsabilidad es intentar preguntarnos qué sucede en el sistema olfativo de los cerebros patológicos y compararlos con los cerebros de personas que no tenían estas patologías, compararlos y ver qué ocurre. Vale, ¿qué queráis? Vale, por lo tanto, ¿qué nos preguntamos? ¿Qué hacemos en el grupo de neuroplasticidad y neurodegeneración? Pues intentamos responder a la pregunta: ¿qué pasa con las neuronas en estas enfermedades? ¿Qué pasa con la glía y la astroglía, es decir, células implicadas en la inflamación? ¿Existen proteínas que aumentan o disminuyen en la enfermedad o que de alguna manera son diferenciales? ¿Hay tipos de células diferentes en una enfermedad y en otra? Y algo que estamos haciendo desde hace unos años y que creemos que es de vital importancia es identificar también unas diferencias, que las hay, entre hombres y mujeres, es decir, entre cerebros de enfermos de Parkinson, de Alzheimer y de Huntington, y de mujeres que también sufren la enfermedad, entre otras
Una de las diferencias es el inicio y el transcurso y el proceso de la patología.